Grupo Fórmula. El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muchas veces, cuando alguien escucha de alguna persona que camina creyendo en Cristo, quizá pueda pensar, qué vida tan aburrida, con tantas reglas, tan raros, tan extremistas, tan locos. Pero alguien que decide creer en Jesús y decide comenzar a vivir con Jesús en su corazón, ha tomado la decisión más importante en su vida, como dice la Biblia. Y a esa persona ya no le importa ser considerada como una persona rara, extremista, loca. ¿Por qué? Porque esa persona está convencida de que la vida con Cristo Jesús es el mejor camino que el ser humano pudiera escoger. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña un nutrido grupo de jóvenes de nuestra iglesia, el Templo Sinaí, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y para presentar a estos jóvenes, antes quiero entregar el micrófono a Iyam Añorbe. Hermana Iyam, bienvenidos a Eleva tu Visión. Muchas gracias, hermano. Para nosotros es un gusto y un privilegio poder tener la oportunidad de estar aquí. Como mencionó el hermano José, mi nombre es Iyam Añorbe. Quiero mandar un saludo a la familia, a amigos que están aquí o en otras partes de Estados Unidos y nos están escuchando. Y muchas gracias por sintonizarnos. Me acompaña aquí también Andrew Salas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como acaba de decir Iyam, mi nombre es Andrew Salas y es un gusto y un privilegio el estar aquí. Es una oportunidad en verdad hermosa y aprovecho para agradecerle a nuestro pastor José Ordóñez por este privilegio, porque podemos ver la mano de Dios cómo nos utiliza. Y también aprovecho para mandar saludos a todas las iglesias hermanas de Monterrey, a todo Ministerio Cebrón y a los que nos escuchan también por YouTube. Y también aprovecho la oportunidad de nuevo para saludar al equipo de Prepatec de Borregos Salvajes, donde soy coach. Y un saludo muy especial también para Héctor Segura, que ahorita va camino al aeropuerto. Hermano, un abrazo. Dios te bendiga. También nos acompaña Miguel Cantú. Hola, buenas noches. Espero que la palabra que compartamos hoy penetre en sus corazones y la paz y el gozo de nuestro Dios sean derramados en su vida. Y quiero mandar un saludo especial a las personas que nos escuchan, a mi familia y amigos que sintonizan la estación. Y Monsi Añorbe. Dios les bendiga. Quiero mandar muchos saludos a mi compañera de trabajo, a la hermana Ceci Berumen, y también a todos aquellos que están en su automóvil, aquellos que trabajan en sus automóviles, ya sea de choferes de Uber, de taxi, de camión, que Dios los acompañe en su camino. En esta noche esperamos ser instrumentos a través de los cuales Dios hable y transforme sus vidas. Ay, hermanos, ustedes tenían saludos para mucha gente, pero ¿saben una cosa? Yo creo que realmente ha habido mucha expectativa, muchas expectaciones desde el primer grupo de jóvenes que compartió. Ha sido muy, muy buena la respuesta porque nuestros oyentes se han dado cuenta que no solo los pastores o predicadores de amplia experiencia, como muchos de los que han venido a acompañarnos tienen mucha experiencia, pero ustedes, jóvenes que conocen al Señor, también tienen mucho que compartir de vida. Así es que, Iyam, cuéntanos, ¿qué vienen a hacer esta noche? Pues mira, hermano, el día de hoy nosotros queremos darle la gloria a Dios, hablando de tantas maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por eso decidimos venir y compartir un poco de cómo nos ha ido bien con Cristo. ¿Cómo? A ver, ¿otra vez? ¿Cómo nos ha ido bien con Cristo, hermano? ¿Cómo nos ha ido bien con Cristo? ¿Sabes? Cuando dices eso, hace eco en mi corazón el pasaje en Deuteronomio 15, en donde en los tiempos de Israel en el desierto y cuando se establecieron después del desierto ya en la tierra prometida, iban a tener esclavos. Y llegaba el tiempo cuando los esclavos podían salir libres. Cada 7 años ellos podían salir libres. Pero si un esclavo escogía quedarse con su amo, le decía, mira, yo quiero quedarme aquí porque me ha ido bien contigo. Amén.
Amén, hermano. O sea, ese es el testimonio de ustedes. Nos ha ido bien con Cristo. Sí, Amén. totalmente. Yo creo que, como escuchamos al inicio del programa, todos nosotros estamos convencidos de que caminar con Cristo ha sido una verdadera bendición. Y cada uno podríamos dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De hecho, Miguel, tú nos podrías compartir tu testimonio. Así es, Iyam. Me gustaría compartirles un poco acerca de los cambios que Dios hizo en mi vida y cómo es que me ha ido bien caminando con Él. Yo, como muchos, vivía en el pecado. Con esto me refiero a que mi vida giraba en torno a las cosas mundanales, creyendo ser feliz, pero ahora me doy cuenta de que vivía engañado. La verdad es que siempre me he considerado una persona responsable y yo creía tener el control sobre mí. Mira, así como me lo comentas, sonaría como el típico ritmo de vida de un joven que la gente del mundo consideraría algo normal. Y digamos que hasta cierto punto estabas cómodo con tu vida, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo darte cuenta de una nueva realidad? Pues mira, mis amistades en ese tiempo influían bastante en mi vida y en mis decisiones. La verdad, en pocas palabras, me la pasaba bien, sin saber que en realidad vivía un engaño. Pero Dios tuvo misericordia de mí y acomodó todo perfectamente, utilizando un amigo mío como instrumento para acercarme a Él. Mira, qué bendición que haya personas que se interesen en acercar a otras personas a conocer el camino de Cristo. A pesar de que pueden ser rechazados, criticados, ellos valoran más la vida eterna. Así es, gracias a Dios por las vidas de esas personas que tienen el valor. De hecho, hace 2 años, este amigo con el que asistí a la escuela me invitó a un seminario de su iglesia cristiana. El seminario era un sábado por la mañana. Cuando me dijo esto, yo no sabía que era un seminario, y me explicó que era como una conferencia donde un predicador compartía la palabra de Dios. La verdad, ¿quién querría ir a una conferencia un sábado en la mañana? Pero bueno, me estaba invitando un buen amigo, entonces acepté ir. Él pasó por mí muy temprano y llegamos al salón donde sería el seminario. Había demasiada gente. Yo iba mal vestido, me sentía fuera de lugar. Pero bueno, un pastor reconocido sería el que predicaría ese día. Comenzó a hablar y yo a escuchar todo lo que decía. El título del seminario era El cielo y el infierno. Yo nunca había escuchado a alguien hablar del infierno de una manera tan real. Al término del seminario, cuando llegué a mi casa, me sentía extraño. Algo había sucedido conmigo en el seminario. ¿Sabes, Miguel? Qué misericordia ahí. Yo puedo ver solamente la mano de Dios. Y es algo que lo digo con toda certeza porque también lo he experimentado, lo he vivido. Y es como cuando el Señor manda o nos habla, Él tanto que nos anhela, manda una palabra de fuego a nuestros corazones. La recibimos por su gracia. La recibimos y empezamos a comenzar a sentir cambios. Cuando llega ese arrepentimiento, me imagino que es a lo que te refieres. Así es, Andrew. Por eso Juan el Bautista hablaba de los frutos de arrepentimiento, que es cuando se da cuenta de su condición de pecador y entra en el proceso de cambios en los que Dios comienza a transformarnos. Yo seguí experimentando esos cambios. Pasaron unos días y mi amigo, el que me había invitado al seminario, me insistía en que fuera a su iglesia. Pero mira, yo la verdad siempre tenía un pretexto para no ir, o porque salía tarde de la oficina, o simplemente tenía algo más importante que hacer. Pasaron algunos meses y decidí aceptar la insistente invitación a su iglesia. A partir del día en que yo me acerqué a Dios, Él comenzó a obrar en mi vida, a hacer cambios. Apenas comenzaba a ir a la iglesia y recuerdo que un día estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga. Era un sábado como a las 2 de la mañana y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba consciente de que al siguiente día debía ir a la iglesia muy temprano y sentí que debía irme de ese lugar, tanto que dejé a mis amigos, me salí, agarré un taxi y me fui a mi casa. Y me di cuenta de que Dios estaba trabajando en mi corazón. Después de esa noche comencé a buscar más y más a Dios. Dejé de asistir a fiestas, ya no me atraían, ya no me llenaban. Al día de hoy, pido a Dios que mi único anhelo sea agradarle a Él. Dios me salvó en el momento justo. No voy a decir que fue fácil, pero lo que sí les puedo decir es que cuando Dios nos quita algo que apreciamos o algo a lo que estamos afanados, es porque Él nos dará algo mucho mejor. No hay duda de eso. Yo estaba perdido en este mundo y sus tentaciones, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me encontró. Así Amén. como dice el himno Sublime Gracia. Mira, Miguel, de hecho, ese himno fue escrito hace muchos años por un hombre que se llama John Newton y me recuerda mucho a cada persona que ha estado perdida y sin esperanza. Sí, Yam, y quisiera mencionar un aspecto importante de la vida del autor de ese himno, que nos habla acerca del perdón de nuestros pecados y de cómo podemos ser salvos mediante la gracia de Dios. Les voy a contar un poco acerca de John Newton. Él vivió en el siglo XVIII y era uno de los más temibles y despreciables traficantes negreros. Él no quería saber nada de Dios. De hecho, decía esta frase: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo.
O sea, hasta sus tripulantes del barco llegaron a despreciarlo por la manera en que trataba a los demás. Una noche, Newton cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo en rescatarlo. Simplemente le aventaron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda como si hubiera sido un pez grande. Wow. De hecho, esto lo dejó cojo por el resto de su vida. El recuerdo de lo que sucedió durante la tormenta lo llevó a reflexionar profundamente acerca de si era merecedor de la gracia de Dios. Hasta que tocó fondo, fue que sintió la miseria en su vida y se volvió a la fe que había olvidado. Y como él diría, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Acabas de decir hasta que tocó fondo. Y ay, eso de verdad que uno lo siente porque, bueno, yo lo igual nuevamente lo vuelvo a decir, o sea, estamos hablando de temas que todo cristiano vive. Y el Señor así es. Tocamos fondo y en vez, o sea, uno como en su condición humana, uno podría decir, ahora sí me buscas, pero no, el Señor todo el tiempo está ahí esperándonos a que toquemos fondo para que nos demos cuenta y entonces lo busquemos. Y muchas veces, ahorita que mencionas que tocar fondo, yo lo veo más bien, Miguel, como cuando uno no encuentra respuesta ya ni en amigos, ni en familia, ya ni el dinero es una respuesta, puede estar enfermo o miles de situaciones que nos hacen entonces buscar al cielo y decir, Señor, ayúdame porque de verdad ya no puedo salir de esta. Pero mira, el Señor trata de esta manera porque sabe cómo somos. Él vino en forma humana para sentir todo lo que nosotros sentíamos. Por eso el amor de Dios es incomparable, Miguel. Y nos hace ver nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que muchas veces también tenemos como temor a acercarnos un poquito más. Y ya, lo acabas de decir. Cuando uno se da cuenta de lo vulnerable que es, como mencionaba ahorita, en una enfermedad, imagínate que ya ni todo el dinero del mundo te puede salvar. Es cuando entonces llega ese temor. Y sabes que ese temor nos hace buscar una salida y es cuando buscamos, como ahorita decía, buscamos al cielo, clamamos y el Señor nos responde. Pero tristemente muchas veces también el mismo temor nos aparta de Dios, a creyentes y no creyentes. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el temor no nos permite avanzar a tener una amistad más con Dios, más cerca. O ese mismo temor nos impide decir, oye, voy a soltar esto para buscar a Dios. ¿Sabes? Pero yo, algo que sí quiero recalcar aquí. Más, hijos, me atrevo a decir esto. La salvación es algo hermoso. Pero nos estamos perdiendo de una amistad con el Creador del universo. Imagínate eso. Uno, en mi caso, yo te puedo decir, cuando yo me acerqué a Dios, empezaron así igual que Miguel, empezaron a pasar cosas en mi vida. Y de pronto yo leía, y estaba leyendo a David, estaba leyendo a Moisés, y yo decía, esto no sucede, esto es cuento, pero me acuerdo muy bien. Ahorita estaba la hermana Mirna, nos dio un ride la hermana Mirna, su hijo José David y Mercedes. Nos dejaron en mi casa, y yo tenía la inquietud, y yo decía, ay, Señor, porque yo comenzaba a leer, pero todavía había muchas interrogativas. Y yo le dije, hermana Mirna, ¿será que todavía en estos tiempos podamos ser como David y como Moisés? Porque yo le decía, si no se puede, pues, entonces, ¿qué caso tiene? La hermana Mirna me dijo, Andrew, el Señor quiere que seamos como ellos. Y para mí fue, la verdad, como una motivación a decir, continúa. Y yo te puedo decir que en este momento soy amigo de Dios. Amén, qué bonito. Mira, qué precioso eso que dices, que sea nuestro anhelo ser como esos hombres. Y me recordabas a un hombre que se llamaba Job, y podemos verlo en la Biblia. Y en el libro de Job podemos ver un versículo que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este versículo refleja esa relación que Job tenía con Dios antes de ser probado, y la nueva relación que tenía con Dios era una relación más profunda. Mira, ahorita que mencionas a Job, viene siendo otro caso, igual otro ejemplo como John Newton, que el Señor empezó a tratar con él para que lo conociera. En verdad, el Señor, a pesar de ser santo, de ser glorioso, también nuestro Dios es humilde. Y nos busca, Él nos busca. Aquí nosotros, a diferencia, pues, podemos ver que Job pudo experimentar eso. Pero muchas veces el ser humano se prohíbe de esa amistad por temores, como le mencionaba. El ser humano por naturaleza es temeroso. Es parte de nosotros. El temor a lo desconocido. No sé si has escuchado, Miguel, la pregunta, cuando uno mismo se pregunta y dice, ¿qué es la vida?
¿O qué hay después de la vida? ¿Te ha tocado escucharlo? Sí, claro. Pero también existen otros temores. Y ahorita quiero mencionar 3 temores simples, pero que nos estorban en una relación con Dios. A creyente y a no creyente. El temor a ser criticado. ¿Cómo vamos a dar un paso de fe si decimos, ay, me van a criticar, ya no soy igual? O el temor a ser señalado, que va de la mano. Oye, ay, es que él no escucha la música, es que él se viste diferente. Cuando la corriente de iniquidad, que yo sí quiero dejar bien en claro, el mundo en realidad tiene sus costumbres y la gente lo sabe. Y la gente reconoce, pero la gente no acepta. Aprovecho para decir una frase que me gusta mucho. Esta frase es, no sé, yo creo que todos la hemos escuchado. ¿Eres tonto o te haces? Me gusta mucho porque nadie va a decir, ah, sí soy tonto. Ah, entonces te haces. Y yo creo que mucha gente, cuando ven a un cristiano real, estamos hablando de alguien que tiene temor de Dios, puede ver algo diferente en ellos, pero la gente no quiere más de eso. Como decía, estos temores, la crítica, el ser señalado, el ser diferente. Pero sobre todo, hay un temor que yo digo, ay, que es el principal de todos. El temor a dejar de ser quien eres. El temor a dejar esos amores. El temor a dejar esas mentiras que tienes enrolladas en tu cuerpo. El temor a dejar esos afanes. ¿Cómo voy a dejarlo? Si los dejo, uno puede llegar a pensar, hasta me muero. Mi vida ya no tiene sentido. Sí, de hecho, es muy doloroso ver a mucha gente llegar a un punto en el que siente que sin esos amores se derrumba su vida, cuando en realidad la vida es algo vano y es algo que pasa deprisa. Así es, Iyam, y constantemente podemos ver que tenemos muchas de esas oportunidades que se nos dan gratuitamente para ganar la vida eterna. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es un regalo para cada uno de nosotros. Y a pesar de lo grande que veamos nuestro pecado, mucho más grande es el amor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Él estaba pensando en nosotros cuando decidió poner su vida. Y quizá para muchos suene esto como una historia inventada, pero es una preciosa verdad que podemos ver en la Biblia y que te es ofrecida día con día. Pero tú tomas la decisión de creer y tomar esa oportunidad o despreciarla. Sí, la verdad está ahí. Independientemente de que tú quieras aceptarla o no, la verdad está ahí. Que creas o no, no va a cambiar lo que ya es. Y podrías cubrir tus ojos, seguir cómodo con tu vida, negando un regalo tan valioso. Pero sabes, Dios ya sabía nuestra naturaleza pecadora. Y como dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios constantemente nos da oportunidades para aceptar esa verdad. Como dice Monsi, gratuitamente. Tú ya no tienes que pagar ese pecado, ya Cristo murió por nosotros. Y me gustaría leerles un fragmento del libro Conforme a tu promesa de Charles Spurgeon. Dice, Dios promete salvación y vida eterna a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Su promesa es firme y segura. ¿Por qué los hombres no creen en ella? ¿Qué le dices a la promesa dada tan gratuitamente a todos los creyentes? ¿Creerás en ella y vivirás? Y saben, a veces a pesar de que esto se nos ofrece, rechazamos una salvación tan grande. Ay, eso es la pura verdad. Día con día tenemos la oportunidad igual, y quiero recalcar para que tanto creyentes y no creyentes, todos los días tenemos la oportunidad de conocer más a Dios, pues Dios es infinito, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de conocerlo más o de aceptar esa salvación así gratuita, como ahorita mencionaba Miguel. Dios me dio un ejemplo, y un ejemplo con el cual podemos identificarnos y, como les digo, ponernos nosotros también como como cristianos en la vida de este personaje. Este personaje lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 24. Si me puedes ayudar, por favor, Miguel. Y el personaje, solamente quiero recalcar, es Félix. Félix fue un gobernador de Judea. ¿A qué me refiero o por qué le doy estos detalles? Para que uno sepa que Dios le brinde la oportunidad a toda persona. Tú estás pensando ahorita en el gobernador en Bronco. Bronco también va a tener su oportunidad. Enrique Peña Nieto, nuestro actual presidente, también va a tener su oportunidad. Dios es misericordioso y ha venido a todos. Está en nosotros aceptarlo. Pero por favor, vamos a Hechos 24, capítulo 24. Dice,
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mira, algo curioso de este personaje, Félix. El nombre Félix significa aquel que se considera feliz o afortunado. Que se considera, no dice la palabra, no dice la definición, aquel que es feliz o afortunado, sino que se considera. Entonces ya más o menos saben hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Veo esta situación y creo que Félix estaba ante una oportunidad única. Imagínense, tenía al apóstol Pablo, un hombre en el cual el poder de Dios, el Espíritu de Dios, estaba como en ningún otro. Yo ahorita me acuerdo de que les había dicho, ¿cómo podíamos comparar este ejemplo? Pues igual que como mencionaba a Bronco, yo creo que podemos imaginarnos a nuestro líder, el hermano Marvin, en una sala con el Bronco y con su esposa para darles un mensaje de salvación. Y me imagino esta escena de esta manera. Pienso que estaba Drusila y Félix juntos como gobernadores, muy bien vestidos, en una sala. Podía haber ahí fruta, había muchas cosas, ¿verdad? Todos los mejores manjares para los gobernadores. Pero también me imagino que estaba Pablo frente a ellos con el anhelo de salvar esas dos almas. Y pienso que Pablo comenzó como lo hizo después con el rey Agripa. Y me imagino que lo primero que nada dio su testimonio. Como dice el apóstol Pablo también, somos cartas abiertas. El testimonio, ahorita a todos nuestros hermanos que nos escuchan, es bien importante que en cualquier oportunidad demos el testimonio de salvación. Porque yo sé que la gente puede notar la diferencia en nuestros ojos cuando hablamos con verdad. Y de esa manera le estamos dando gloria a Dios y estamos diciendo que creemos en un Dios vivo. Y me imagino que así empezó el apóstol Pablo a decirle, iba camino a Damasco cuando de repente me sorprendió una luz inmensa y me habló, Saulo, que en ese entonces todavía era Saulo, ¿a quién persigues? De esa manera él les empezó a contar y ellos empezaron a escuchar la fe de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y Drusila era judía, entonces ella tenía conocimiento, sabía del Mesías. Entonces yo me imagino que Drusila en ese momento le daba de coditos hacia a su esposo y le decía, oye, escucha, pues no creo que esté tan mal, mira lo que está diciendo y vele los ojos, se nota cuando alguien mente. Y también me imagino a Félix con la mano en la boca, meditando y queriendo conocer un poquito más de él. De hecho, podríamos encontrar la continuación de lo que sucede justo después en el siguiente versículo. Les leo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ay, Señor, la verdad que ahorita lo podemos leer muy fácil y es el problema cuando uno lee las escrituras así por leerlas. Pero cuando uno se pone en los zapatos de esa persona y cuando uno sabe qué es ser salvo y sabe que está en juego una eternidad en el cielo o en el infierno, si esa persona no se arrepiente, va a estar una eternidad en el fuego, en las llamas, una eternidad. Entonces nuestro deber como cristianos es clamar. Yo creo que ahorita es importante que nosotros meditemos ese punto cuando oremos por alguien, saber que su vida está en juego. Y así estaba Félix. Tenía la oportunidad de aceptar a Cristo. Pero me llama mucho la atención ahorita que leíamos. ¿Lo podemos repetir, por favor, Miguel? Para que nos quede bien claro qué es lo que sucedió en ese momento. Dice Hechos 25:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Imagínense, están utilizando la palabra se espantó. El espanto. Yo busco una definición y me gustó. No era la definición correcta, pero hablaba más que nada en la cultura mexicana. Y dice que espanto consiste en la pérdida del alma causada por una gran impresión o un miedo profundo. Imagínense, o sea, yo dije, esto queda aquí perfecto. Literalmente estaba perdiendo la oportunidad. Su alma decía, yo prefiero la muerte. Así literal. Pero uno dirá, ¿por qué se espantó? Justicia, dominio propio, juicio venidero. Mire, yo sí quiero dejar en claro que estas no son 3 palabritas muy simples. Cuando Pablo se lo dijo, yo creo que Pablo
a tener el amor de Cristo, el Espíritu de Dios que moraba en Pablo, yo creo que Pablo se lo dijo, pero con los ojos llorando, esperando que él aceptara. Y cuando hablamos de justicia, pues yo creo que con esta palabra, Félix se dio cuenta que iba a haber pautas y provisiones en su vida. ¿Qué pasa con esto? Yo me imagino que él, en el lugar que estaba como gobernador, sabía que iba a tener que negarse a lo mejor unos pequeños sobornos, que él no veía tan mal en ese momento, pero él sabía que estaba obrando mal. Entonces fue cuando empezó a titubear. Y hablando de dominio propio, imagínense, si la justicia lo puso a meditar, yo creo que el dominio propio lo puso a sudar. Y cuando hablamos de dominio propio, pues ¿a qué nos referiremos? Si cuando uno ayuna, está controlando su cuerpo, y luego vamos a pensar, su nombre significa aquel que se considera feliz y afortunado. Imagínense, los placeres del pecado, yo creo que eran lo que lo hacía sentir de esa manera. Entonces ya no solamente iba a tener que respetar a su prójimo, sino que ahora él mismo iba a tener que respetar su propia vida. Y vaya, el último punto, juicio venidero. Me imagino aquí que Pablo, ahora sí, con autoridad, igual con lágrimas en los ojos, yo creo que Pablo sí fue directo y le comentó: Félix, se acerca un juicio. Y también nosotros debemos ahorita meditar en eso. Ponernos, como les digo, en los zapatos de Félix y saber que va a haber un juicio en el cual el Señor vendrá y traerá su ley y vamos a pagar por nuestros errores. Pero sí quiero aclarar, si tú estás bien con Dios, si tú confías en el Señor y tú eres salvo, puedes estar contento de que venga el Señor. Y yo me imagino, podríamos imaginar el por qué Félix se sintió espantado ante todo lo que dices, Andrew. Imagínatlo, viendo su condición, la culpabilidad que presentaba ante la perfecta justicia de Dios, pues claro que él se volvió consciente de su necesidad de cambiar para poder ser acepto. Pero saben, la carne es muy débil, y en lugar de pedir la gratuita gracia de Dios, él simplemente rehusó seguir escuchando. Lamentablemente muchas veces esa es nuestra actitud. Sabemos que lo que hacemos está mal, pero preferimos ni pensarlo. Cerramos nuestros oídos con la falsa esperanza de luego meditar sobre el asunto y asumimos que al final de cuentas todo puede salir bien. He escuchado a muchos decir: ay, pero Dios es bueno, Dios no podría mandar a nadie a un lugar de tormento. Pero saben, por la misma razón que Dios es bueno y que Dios es justo, Él ha designado un galardón para aquellos que perseveran en su camino y aquellos que tienen una comunión con Él. Y también nos ofrece salvarnos de una separación eterna para aquellos que conscientemente han rechazado su amor. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? He visto en múltiples ocasiones de la Biblia cómo Dios nos llama continuamente a ser perfectos. Me llama mucho la atención en particular cuando leo lo que Dios le dice a Abraham, porque le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Pero saben, justo antes de estas palabras le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Si Dios nos llama a ser santos y a ser perfectos, no es porque Él nos vaya a dar algo que no podamos alcanzar. Solos, claro, nunca vamos a poder, pero sabemos que con Dios todo es posible. Amén. Así que se vuelve crucial depender de su gracia, confiar en que Él es poderoso para cambiarnos. Y me gustaría leer un versículo de la epístola de Judas. Dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es hermoso y bello depender de aquel Dios todopoderoso. Así es, Iyam. Y una hermosa bendición de caminar con Cristo es que Él nos invita a poner nuestra confianza en Él, a descansar en Él. Pero ¿qué es esto de confiar? ¿Qué es la confianza? Según el diccionario, la confianza es una esperanza firme o seguridad que se tiene en cómo actuará algo o alguien. Y Dios quiere que nosotros estemos seguros todos los días de que Él solo actuará a favor de nosotros, a nuestro beneficio. Él solo quiere nuestro bien. Dios nos dice en la Biblia que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Pero debemos creer que lo que Dios dice es cierto y que Dios es verdad. Podemos ver en el libro de Isaías, en el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es por eso que muchas veces nos cuesta confiar en Dios, porque muchas veces nosotros creemos tener una mejor respuesta, un mejor camino, una mejor opción, y no nos acordamos que los caminos de Dios superan los nuestros, y que sus pensamientos no son como los nuestros. Pero si aprendemos a rendirle nuestros deseos, nuestras decisiones, inclusive nuestra propia vida, vamos a ver que es un deleite caminar con Cristo. En el Salmo 34 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Un hombre dichoso es un hombre feliz. Alguien que confía en Jehová va a ser alguien feliz. Y es que nosotros como humanos terrenales tenemos puestos nuestros ojos aquí, en esta tierra. Y no estamos pensando en la eternidad, no, estamos pensando en las metas, en los éxitos que queremos tener, en obtener la máxima felicidad posible aquí, mientras estemos vivos. Pero, ¿y qué si Dios decide tomar nuestra vida mañana? ¿Qué si Dios le pone fin a nuestra vida mañana? Dice 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que recordemos cada día que Dios no piensa como nosotros, que Él ve más allá de la muerte. Él está interesado en que nosotros vivamos una eternidad con Él. No solo 40, 80, 100 años, no, una eternidad. Una vida que no acaba, que no tiene límite. Y Dios anhela que confiemos en que si rendimos nuestras decisiones, nuestros bienes, aún lo que más amamos delante de Él, Él escogerá lo mejor para nuestras vidas. Porque Él no está pensando solo en este tiempo pasajero aquí. El Dios que te dio la vida sabe más que nosotros el valor de la vida eterna. Y a mí me gustaría compartirles un testimonio. Yo estaba estudiando en la Facultad de Medicina. Y el primer semestre yo quería salirme. No estaba muy feliz ahí y pensé en salirme de la carrera. Resultó que me fue bastante bien, a pesar que no me esforcé mucho. Cuando pasé a segundo semestre, me gustaron mucho las materias y no quería salirme de la carrera por ningún motivo. Pero fue entonces que todo empezó a salir mal. Estudiaba muchísimo y hubiera parecido que no estudiaba nada. Me comencé a enfermar, me comencé a presionar. Así que me puse en las manos de Dios, me puse a buscar su voluntad. Hablé con mis líderes de la iglesia y así decidí dejar la carrera. En ese momento me sentí un fracaso. Sentí que había defraudado a todos aquellos que creyeron en mí y no entendía qué estaba haciendo Dios en mi vida, qué planes podría tener el Señor para mí fuera del estudio. Hubo críticas, comentarios negativos de diferentes personas. Pero fue cuestión de un breve tiempo para que yo entendiera que Dios quería acercarme más a Él y que las cosas que he aprendido fuera de la escuela son cosas tan valiosas que ningún maestro podría jamás enseñarme. Me di cuenta que ahora era más feliz, que después de todo, haber dejado la carrera, por más absurdo que suene, fue la mejor decisión que pude haber hecho. Y nunca lo hubiera hecho si yo hubiera tomado la decisión. Al contrario, fue Cristo quien estorbó mi camino. Ahora tengo un bello trabajo y una relación más íntima con Dios, lo cual es lo más valioso que alguien puede tener en esta vida, una relación con su Creador. Claro, Monsi, y mira, cabría mencionar que eso no significa que estudiar sea malo, pero lo que es importante destacar aquí es que Dios tiene un llamado específico para cada quien y Él nos conduce por caminos misteriosos que muchas veces no comprendemos al momento, pero tiempo después conocemos. Así es, Siyam. Y quizá muchas veces nos cueste confiar en Cristo, pero si le pedimos de su habilidad divina, que es su gracia, para aprender a entregarle todo a Él y decirle: Señor, confío en ti, escoge tú por mí. Quizá me duela mucho en este momento, pero sé que tú tienes cuidado de los que esperan en ti y que tú solo quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando aprendamos a confiar en Dios y dejemos que Él decida qué darnos y qué quitarnos,
entonces podremos ver que lo único que Cristo quiere es hacernos bien y podremos decir con seguridad, nos ha ido bien con Cristo. Así es, Monsi. Y es por esa bendita gracia que Dios nos da para confiar en Él, esa habilidad divina que tenemos para obedecerle, para seguir su camino, para amarle como Él quiere que le amemos. Y nuevamente podríamos meditar en este coro Sublime Gracia de John Newton, esa gracia que nos salva, que nos libra. Nos gustaría precisamente que quien nos esté escuchando pueda también identificarse con la letra de ese coro. Hermano José, ¿podría por favor acompañarnos para que cantemos este coro y nuestros oyentes también puedan cantarlo? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Qué bello es ese amor, como escuchábamos en el coro. Y para quienes apenas nos están escuchando, estamos de vuelta en Eleva tu Visión. Venimos hablando de cómo nos ha ido bien con Cristo y la bendita gracia que Dios nos da para ser cambiados y no dejar de confiar en Él, porque sus caminos son mucho mayores. Monsi, tú nos venías contando sobre esta confianza que acabamos de mencionar. La Biblia está llena de pasajes históricos en donde muchos hombres de fe muestran una plena certeza en el camino del Señor a pesar de muchas dificultades. Así es, Ian. En Génesis vemos la vida de un hombre llamado José. Este era el menor de su familia y en su juventud Dios le reveló 2 sueños que podemos verlos en Génesis 37, versículos 7 y 9. Si alguien puede ayudarme a leer. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando sus hermanos escucharon que José decía esto, se llenaron de envidia. ¿Cómo iba a ser posible que los hermanos se iban a inclinar al menor?
Hasta su padre dijo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así que los hermanos de José, con tanta envidia, y no solo por esto, sino porque también José era muy amado por su padre, con tanta envidia decidieron vender a José a unos mercaderes e inventarle a su padre que su hijo menor había sido devorado por una bestia. Así José fue llevado a Egipto como un esclavo. Y estando en Egipto, fue vendido al capitán de la guardia que se llamaba Potifar. Y podemos ver en Génesis 39 que Potifar vio que Jehová estaba con José y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y más adelante podemos ver que Potifar entregó en el poder de José todo lo que él tenía, lo puso a cargo de José. En este momento podemos ver la mano de Jehová en la vida de José en medio de su situación tan difícil. Dios nunca lo abandonó. Sin embargo, esto no significaba que ya la vida de José iba a ser pura felicidad, sino que tiempo después, la esposa de Potifar acusa falsamente a José y a este lo ponen en la cárcel. Hasta este momento, podemos ver que José había sido vendido por sus hermanos, alejado de sus padres, trabajaba como un esclavo para Potifar y ahora había sido puesto en la cárcel injustamente. Yo la verdad no sé lo que José estaba pensando en ese momento, pero sé que yo muy probablemente hubiera dicho, Dios, si caminar contigo me va a traer todos estos maltratos, injusticias, todas estas situaciones difíciles, mejor ya no quiero caminar contigo. Pero José no respondió así. Y Dios nos pasa muchas veces por situaciones difíciles para probarnos y ver cómo vamos a reaccionar. Y no porque Dios está esperando que fallemos, sino porque Él quiere enseñarnos a confiar para mostrarnos que su plan es mucho mejor que el nuestro. Y mira, Monsi, fíjate que la vida de José no termina ahí. Una vez que lo meten en la cárcel, el mismo jefe de los carceleros menciona la Biblia que tenía tal confianza en él porque era un hombre íntegro, una persona de fiar. Y estando dentro de la cárcel, José se topa con dos personajes más. Uno es el copero y otro es el panadero. Y ellos tuvieron sueños. Y José interpreta el sueño de cada uno de ellos. Al copero le dice, en 3 días vas a volver a servir al rey. Y al panadero le dice, en 3 días serás condenado a muerte. Y pasados los días se cumple la interpretación. Y entonces José le dice al copero cuando vuelve con el rey, le dice, acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Pasa el tiempo y Faraón tiene un sueño y nadie lo podía interpretar. Entonces se acordó el copero. Dijo, me acuerdo que José interpretó mi sueño. Y ya le mandan a llamar a José. Y fíjate la actitud de José cuando se presenta ante Faraón. Dice que por mano de Jehová iba a interpretar el sueño. Él no tenía ningún resentimiento contra Dios. Él sabía que Dios lo tenía ahí. A pesar de que uno diría, no, pues a José le ha ido de mal en peor. No, él sabía que Dios tenía un plan para él. Amén. Él estaba confiando en las manos del Señor. Y dice Hebreos 11:6, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y así de la prisión, después de interpretar el sueño, José termina segundo al mando después de Faraón, administrando durante 7 años de abundancia y luego 7 años de sequía. Y es este mismo hecho, durante los años de sequía, que logra salvar a su familia que vino de Canaán. Y es el reencuentro, vienen sus hermanos y José se da cuenta que ya su corazón había cambiado, que ellos estaban arrepentidos por lo que había sucedido. Y luego les dice José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y más adelante les vuelve a decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es nuestro Dios, alguien que a pesar de nuestros errores, Él encamina todo para bien. Y nos damos cuenta que al final, los sueños que Dios le había mostrado a José desde pequeño se cumplieron en su vida. Desde jovencito Dios ya tenía un plan para él. Dios tiene nuestra vida, en sus manos. Y nuestra historia está trazada mejor de lo que podemos imaginar. Y no sabemos qué depara el mañana, pero sabemos que Dios ya está ahí y que podemos confiar en eso. Amén. Ahorita que mencionan la vida de José, considero que hay que recalcar la razón por la cual José alcanzó lo que Dios le había prometido.
y es que en cada situación y en cada circunstancia siempre confió en Dios. La fe de José no era una fe débil, la fe de José era una fe absoluta en Dios. Su confianza, su lealtad y su sinceridad en el Dios Todopoderoso se puede notar en toda su vida. Dice Génesis 39, mas Jehová estaba con José, y José estaba con Jehová, y en cualquier etapa de su vida, José estaba con él, y nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. La historia de José cautiva a cualquiera que la conoce, porque se puede ver una vida llena de luchas. A José no le fue fácil toda su vida. Mucha gente aprecia más la vida de alguien que ha luchado y mejorado su vida, que la persona que no ha batallado. Creo que muchos admiramos la vida de José no solo porque vemos nuestra vida reflejada en él, sino porque quisiéramos imitarlo y actuar como él, porque así debería ser la vida de todo cristiano. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Nos encontramos de vuelta en Eleva tu Visión. Y en esta segunda parte hemos venido hablando de por qué debemos de poner nuestra confianza en Dios. Sabemos que solo en Él podemos ser cambiados. Acabamos de escuchar el coro Cámbiame, y es un coro en verdad precioso. Ese coro me hace pensar en la oración sincera de un cristiano, al que le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta de su condición de pecado. Un cristiano que está cansado de ser siempre la misma persona, y está harto de vivir una vida llena de engaño. Un cristiano que intenta cambiar día con día por sus propias fuerzas, encontrando constantemente el fracaso. Un cristiano que al ver a los ojos a su familia, se da cuenta que les está fallando. Un cristiano que está a punto de explotar por quedarse callado. Y esta no es solo la lucha de un cristiano, sino de alguien que está cansado ya de su manera de vivir. Es esa urgencia, esa necesidad por ser diferentes, por sentir un gozo verdadero que el mundo nunca nos va a dar. Yo creo que muchas veces nos encontramos atormentados por el pecado, ese momento en el que sentimos que no hay salida y que Dios no podría perdonarnos. Pero no es así, Él ya perdonó nuestros pecados, solo es cuestión de que aceptemos esa verdad. Tú que nos estás escuchando, tienes que saber que nadie nace siendo cristiano, que todos tuvimos que tomar una decisión. Como les contaba al principio del programa, yo también estuve perdido viviendo engañado, pero Dios es tan grande y poderoso que no hay imposibles para Él. Podemos leer en Lucas, dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. También podemos ver en Juan capítulo 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si tú crees que no hay salida, yo te digo que es solo cuestión de que creas. Dios me cambió y es por su pura misericordia que yo continúo caminando con Él. Amén. Y hoy en día estamos rodeados de entretenimiento, trabajo, estudios, entre otros tantos afanes que nos hacen creer que no necesitamos de nada, ni de nadie en esta vida, que todos los problemas los podemos resolver solos. Pero si nos tomamos un tiempo para reflexionar, que no nos creamos nosotros a nosotros mismos y que nada ni nadie en este mundo puede darte lo que solo Dios te puede dar, la vida más allá de la muerte.
Entonces entenderemos que sin Dios estamos vacíos y que sin Él no hay esperanza. Solo debemos creer que hay un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y que este Hijo Jesús nos ama y nos ofrece vivir una eternidad con Él. Pero debemos creer y entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Creo que esta noche hemos escuchado la palabra del Señor. El Señor en su misericordia nos ha hablado para llevar un mensaje. Y quiero recalcar que no hay nada especial en mí ni en ninguno de mis hermanos. Todo es para gloria de Dios y solamente ha sido por su misericordia. Porque al igual que tú, una vez nosotros también nos encontramos en un aprieto, estábamos muertos, sin esperanza, y el Señor en su misericordia fue cuando nos atrajo. En esta hora, yo quiero que el pastor, nuestro pastor José Ordóñez, ore por todo oyente que se ha esforzado, a un cristiano, se ha esforzado por un cambio y continuamente encuentra el fracaso, que está cansado, o por aquella persona que dice, ya es la última vez, ya voy a cambiar, y de nuevo encuentra una derrota. Que el Señor nos dé la gracia para poder aceptarlo y poder vivir una eternidad a su lado. Sí, jóvenes, yo quiero de veras agradecerles por traer este mensaje que para cada persona, cristiano o no cristiano, debe servir como una esperanza de que hay bendiciones si nosotros escogemos el camino del Señor. Amén. Félix tuvo esa oportunidad. Ustedes describieron muy bien, Andrew. Félix, él escuchó bien explicado cuál era el camino de Cristo. Tú explicaste muy bien que oyó acerca de la justicia, acerca del dominio propio, acerca del juicio eterno. Pero él no escogió. Él escogió rechazar eso. Tal vez después, tal vez más adelante yo te llamo. Pero que nuestros oyentes esta misma noche o cuando escuchen este programa en YouTube, ellos puedan responder ya. Miguel, tú un día respondiste. Andrew, tú también respondiste. Monsi y Yam, ustedes nacieron en un hogar cristiano, pero un día tuvieron que responder. Amén. Pero yo estoy seguro que ustedes 4, junto con sus familias que son cristianas, pueden decir, nos ha ido bien con Cristo. Amén. Oremos. Señor, estamos presentando a cada uno de nuestros oyentes delante de tu presencia, para que cada uno de ellos sea confrontado con esta realidad, su eternidad contigo o separado de ti. Pero Señor, tú les estás dando oportunidad a cada uno de los oyentes, a cada uno de nosotros, para que te conozcamos no solo como Salvador, sino que te conozcamos como un amigo, el Creador que se humilla para caminar con nosotros. Gracias te damos por el testimonio de cada uno de estos jóvenes. Gracias te damos porque sus vidas un día empezaron a ser transformadas por tu Espíritu. Gracias te damos porque un día ellos dijeron, sí, yo quiero caminar contigo. Y gracias te damos porque el testimonio de cada uno de ellos es que les ha ido bien contigo. Ese es el testimonio de cada uno de nosotros. Oramos para que muchas personas te conozcan mucho mejor después de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, muchísimas gracias. Iyam, Gracias. Monsi, Andrew, Miguel y Sofía, que estuviste aquí para cantar Sublime Gracia. Dios les bendiga y solo despídanse rapidito de la audiencia. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que durante esta hora Dios haya hablado a sus corazones y que así como nos habló a nosotros estando aquí, sea en sus vidas. Dios les bendiga a todos y cada uno. Espero que tengan una linda noche y que Dios quede en cada uno de sus hogares. Igualmente, Dios los bendiga y no pierdan esta oportunidad. Busquen al Señor, se los digo de todo corazón.
Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Y Sofía, ¿quieres decir buenas noches al auditorio? Buenas noches. Gracias por estar aquí. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.